Una madre multimillonaria observa a una camarera negra alimentando a su hija ciega y cambia su vida para siempre. La repulsión en las miradas de los demás clientes era tan evidente como el aroma del café recién molido en el refinado Café Lumière. En una mesa apartada, sentada en soledad, una niña de unos 10 años tanteaba con incertidumbre el lugar donde debería estar el menú en braille, pero no había ninguno. Sus ojos, siempre ocultos tras unas gafas oscuras, no dejaban entrever el temor que crecía en su interior mientras murmuraba una y otra vez: «Mamá, regresa pronto. Mamá, regresa pronto». Antes de dar paso a la historia, suscríbete al canal para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores. El Café Lumière tenía paredes de cristal, pero los corazones allí adentro eran de concreto. No era un lugar para almas perdidas ni para equivocaciones, era donde la gente iba a fingir que todo estaba bajo control, aunque por dentro se estuvieran desmoronando. Esa mañana, el aroma a café colombiano recién molido competía con el perfume caro de las mujeres que no sabían cómo llorar sin mancharse el rímel. Entre ellas, como una presencia que nadie se atrevía a ignorar pero todos trataban de evitar, estaba Mara de la Croix. Dueña de todo lo que se podía poseer excepto del tiempo, Mara llevaba un abrigo beige que parecía esculpido sobre su figura. Se sentó en su mesa habitual, la del rincón junto a la lámpara de cristal, donde no le llegaban los ruidos del mundo ni las preguntas que no estaba dispuesta a responder. No hablaba con nadie. No sonreía. No necesitaba. Su sola presencia dictaba una ley invisible: donde ella estaba, el mundo debía ir más lento, más limpio, más recto. Hasta que esa mañana, algo se torció. Una niña. Sentada sola, en la mesa junto a la entrada. No tendría más de 10 años. Gafas oscuras, manos pequeñas que tanteaban el mantel con una urgencia que rompía el corazón sin pedir permiso. Cada movimiento era una súplica muda, una búsqueda nerviosa, torpe, como quien ha aprendido a orientarse sin ver, pero no sin miedo. «Disculpe, ¿el menú? Hay uno para mí». Lo dijo apenas audible, con una voz que temblaba como la de quien ha sido ignorada demasiadas veces. Nadie contestó. Las camareras seguían su vaivén automático, los clientes bajaban la vista o aceleraban la conversación. Entonces apareció Lina. Joven, cansada, con el uniforme arrugado en los bordes y un moño que ya no le quedaba tan firme como cuando entró esa mañana. Pero traía en la mano una bandeja con un tazón de avena tibia y una rebanada de pan dulce partida en trozos pequeños. Sin decir palabra, se arrodilló junto a la niña, le acercó el plato, y con una suavidad que no venía del entrenamiento sino del alma, le tomó las manos. «No hay menú en braille hoy, amor, pero dime lo que te gusta y yo te lo leo bajito, solo para ti». La niña pareció contener el aliento. «Mi mamá dijo que volvía en un ratito, pero ya pasó rato. Entonces, hasta que vuelva, yo seré tus ojos. ¿Está bien?». Y empezó a contarle los platos como si narrara una historia de aventuras, haciendo que cada ingrediente pareciera un tesoro escondido. Cada vez que mencionaba uno, la niña reía bajito, como si por fin pudiera descansar un poco del miedo. Mara observaba desde lejos. Primero con leve irritación. Después con algo más incómodo, un nudo lento, pesado, que empezó en su pecho y le nubló la garganta. No era condescendencia. No era culpa. Era otra cosa. Algo que no sabía cómo nombrar. Y entonces se levantó. Sin cartera, sin teléfono. Caminó hacia la mesa de la niña como si fuera impulsada por un viento que nadie más sentía. Se detuvo frente a Lina, que no la reconoció, y frente a la niña, que ni siquiera sabía que había alguien más allí. ¿Tu madre no está?, preguntó, sin emoción en la voz. Fue al baño, murmuró la niña. ¿Hace cuánto? No sé. Se fue, después de entrar. Y no ha vuelto. Lina se irguió, algo tensa. ¿Pasa algo, señora? ¿Tu nombre? Lina. Trabajo aquí. ¿Y haces esto con todos? ¿Esto? Sentarte. Alimentarla. Mirarla como si valiera algo. Hubo un silencio que duró demasiado. Lina sostuvo la mirada.
Tenía ojeras, pero no miedo. Lo hago porque lo vale. Aunque usted no lo vea. Mara no supo qué responder. Solo bajó la vista por primera vez en mucho tiempo, como si dentro de esa frase hubiera una grieta que no podía tapar ni con todo su dinero ni con todo su poder. Miró a la niña, luego a Lina, y sin dar más explicaciones, sacó una tarjeta de su abrigo y la dejó en la mesa. No se muevan. Si la madre regresa, que espere. En 10 minutos, vuelvo. Y se fue. Lina la miró marcharse, confundida, mientras la niña sonreía en dirección al sonido de los pasos. ¿Era tu amiga? Tiene voz de nube. De esas que tapan el sol, pero no hacen llover. Lina no contestó. Tenía la tarjeta en la mano. No sabía si debía guardarla o romperla. No sabía que con solo haber sido testigo de ese momento, su vida acababa de comenzar de nuevo. Ni sospechaba que la mujer que acababa de irse no era una clienta más, sino la causa directa de una tragedia que llevaba 10 años escondida, en silencio, como la madre que no volvería. El ruido de los tacones de Mara al cruzar la acera no era elegante, era urgente. Cada paso era como una confesión maldita que no se decía en voz alta, pero que sonaba igual de fuerte. Tenía el rostro endurecido, pero el temblor casi imperceptible en sus dedos delataba que algo se había roto por dentro. No por completo. Solo una grieta, pero suficiente para que empezara a filtrarse algo que llevaba años negando, la posibilidad de sentir. Subió a su chofer al coche con una orden simple y seca. Al hospital privado. Área de pediatría. No hagas preguntas. Durante el trayecto, no miró su teléfono ni habló. Solo cerró los ojos por primera vez en el día, pero en su cabeza no había descanso. Había imágenes, voces, años de indiferencia acumulada y, ahora, el rostro invisible de una niña con las pupilas cubiertas de sombra y una voz que pedía a su madre como quien invoca a un Dios que ya no responde. En el café, mientras tanto, el tiempo se había detenido. Lina seguía sentada junto a la niña. Le sostenía la mano y evitaba mirar el reloj, aunque cada minuto que pasaba era una alarma en su pecho. Algo estaba mal. Lo sabía. No solo por la mujer elegante que había dejado una tarjeta sin nombre y una orden tan críptica como inquietante, sino por la madre de la niña, que había desaparecido como si nunca hubiese existido. ¿Cómo te llamas, cariño? Le preguntó Lina, intentando sonar tranquila. Samira. Tienes un nombre precioso. ¿Sabes el número de tu mamá? No lo recuerdo, pero suena bonito cuando ella lo dice. Lina tragó saliva. El salón del café seguía lleno, pero ya no escuchaba las conversaciones alrededor. Solo ese susurro suave y esa carita quieta que parecía entender más de lo que decía. Samira olía la comida antes de probarla, masticaba despacio y escuchaba con atención cada sonido, como si viviera en un mundo que no se podía ver, pero que aún así quería abrazar. Lina no entendía por qué nadie más la veía. ¿Por qué una niña tan pura, tan presente, podía ser ignorada de esa manera? Fue entonces cuando la puerta del café se abrió de nuevo. Pero no fue la madre. Fue Mara. Volvió sin abrigo, con los ojos más oscuros, como si hubiera caminado por un incendio invisible. Traía consigo una enfermera con uniforme del hospital más caro de la ciudad y una bolsa térmica blanca. Se acercó con decisión. No te asustes, Samira. Quiero ayudarte. La niña no respondió, solo ladeó la cabeza. ¿Dónde está mi mamá? La enfermera miró a Mara, esperando una señal, una orden, algo. Mara la ignoró. Se arrodilló. No lo hacía desde que su hija estaba viva. No sé dónde está. Pero te prometo que no te voy a dejar sola. Samira ladeó el rostro hacia la voz. ¿Eres una doctora? No. Pero puedo llevarte con una. Lina se interpuso. Disculpe. Esta niña no es suya. No puede llevársela así, sin más. Mara la miró por primera vez con atención real. Y tú no sabes quién soy. Pero aquí estás, defendiendo a una niña que ni siquiera conoces. Lo cual,
por cierto, te hace más valiosa que la mitad de la gente que conozco. Lina no se movió. Yo no necesito saber quién es usted. Solo necesito saber si tiene corazón. Un silencio largo se instaló entre las dos. Fue como un duelo silencioso, sin armas ni gritos, pero más peligroso que cualquier discusión. Finalmente, Mara rompió la tensión. Acompáñanos. Quiero que vengas. Lina frunció el ceño. ¿A dónde? A donde sea que esta niña necesite estar. Si tú estás, ella estará tranquila. Y yo también. En el aire había una verdad que nadie estaba lista para nombrar, pero que ya ardía en los ojos de ambas. Samira, sin entender del todo, se agarró del brazo de Lina. Me gustas tú, dijo. Y esas 3 palabras, en una voz diminuta, en medio de una escena absurda y surrealista, fueron como un disparo suave en el corazón de Mara. Porque su hija, antes de morir, le había dicho lo mismo a la enfermera que la cuidaba en el hospital, me gustas tú. No mamá. Tú. Y fue en ese instante, paradojal, devastador, que Mara entendió que el dolor no se mide en millones ni se sana en quirófanos. Se sana en la ternura que una desconocida puede ofrecer a un niño ciego en un café lleno de indiferentes. Fue el comienzo del fin de todo lo que ella creía que era. Y aunque aún no lo sabía, también el principio de una verdad tan brutal como luminosa, que el alma más rota puede encontrar redención si se atreve a mirar sin los ojos del orgullo. La camioneta negra se deslizaba por las calles con el sigilo de los que no quieren ser vistos pero tampoco pueden pasar desapercibidos. Dentro, el aire tenía una quietud incómoda, como si todos supieran que algo estaba mal, pero nadie se atreviera a decirlo. Samira iba sentada entre Lina y la enfermera, aferrada a los dedos de la camarera como si fueran raíces en medio de un vendaval. Mara iba en el asiento del copiloto, sin hablar, sin girar la cabeza, solo mirando por la ventana, con el reflejo de los semáforos pintando breves sombras en su rostro. El silencio se volvió aún más tenso cuando el coche se desvió del centro y empezó a ascender por una colina bordeada por jardines cuidadosamente podados. Al fondo, apareció una mansión que parecía más una galería que un hogar, con sus paredes de piedra clara, sus ventanales perfectos y su entrada de columnas blancas como dientes demasiado limpios. Lina la miró con desconfianza, sin decir nada. Mara bajó primero, con la firmeza de quien siempre llega donde todos ya la esperan. Se giró, abrió la puerta trasera y le tendió la mano a Samira, pero la niña no se movió. No me gusta cómo huele aquí, dijo ella, arrugando la nariz. Lina bajó también, le acarició la espalda con suavidad y le susurró. Estoy contigo, ¿recuerdas? Nadie va a hacerte daño. Solo entonces Samira aceptó bajar. Lo hizo lentamente, tanteando con los pies cada paso, oliendo el aire, apretando los labios como si pudiera escuchar lo que las paredes de esa casa querían ocultar. Adentro, la casa era aún más fría que por fuera. Ni una foto en las paredes, ni una planta, ni una marca de dedos en las mesas. Solo muebles caros y arte moderno que no decía nada. La enfermera se retiró sin hablar. Lina se quedó de pie, aún con el delantal del café, sin saber si debía sentarse o esperar que la echaran. Mara, en cambio, se movía como si lo tuviera todo bajo control, como si cada gesto fuera parte de una coreografía aprendida desde niña. «Tiene hambre», dijo Lina, rompiendo el silencio con algo más cercano a una acusación que a una observación. Mara se detuvo. «Hay comida. De todo tipo. ¿Qué quiere?» Lina la miró con una mezcla de sorpresa y fastidio. «No es lo que quiere. Es como se lo das. No es una orden por cumplir. Es una necesidad». «¿Y tú qué sabes de necesidades, Lina?» «Sé lo que es vivir en una casa donde nadie te pregunta cómo estás. Sé lo que es que te alimenten el cuerpo pero te dejen morir el alma». El silencio se volvió más espeso. Samira se sentó en una alfombra, acariciando los bordes con los dedos, como si leyera un mapa secreto. «Aquí vivía una niña», dijo de repente. Lina se giró hacia ella. «¿Cómo sabes eso?» «Huele a lágrimas guardadas». Mara retrocedió un paso.
La frase le golpeó el pecho como una daga fina, afilada no por lo que decía, sino por lo que insinuaba. Esa casa, esa perfección vacía, alguna vez había contenido una historia que nadie había terminado de contar. Lina no sabía todavía lo que Samira acababa de despertar. No entendía por qué Mara de pronto necesitaba sentarse. ¿Por qué su respiración se volvió más corta? ¿Por qué miraba hacia el pasillo del fondo como si viera un fantasma descalzo correr por el mármol? ¿Tuviste una hija?, preguntó Lina, sin suavidad. Mara no respondió. Samira se levantó y caminó lentamente, guiándose por el eco de sus propios pasos, hasta detenerse frente a una puerta cerrada. Aquí está lo que duele, susurró. Y en ese instante, el miedo cambió de dueño. Porque por primera vez en años, Mara sintió que no tenía el control. Que esa niña de voz suave y ojos apagados estaba arrancando pedazos de su alma que creía haber enterrado bajo contratos, viajes y millones. No abras esa puerta, dijo, casi con súplica. Pero Samira no necesitaba abrirla. Ya lo había hecho sin tocarla. Lina dio un paso hacia Mara. ¿Quién era? Mara la miró, los ojos nublados. Mi hija. Murió aquí. Nadie lo supo. Nadie lloró conmigo. Porque yo no lo permití. ¿Por qué? Porque si lloraba, iba a derrumbarme. Y si me derrumbaba, el mundo iba a descubrir que todo esto, miró alrededor, a su imperio sin alma, es solo una máscara. Samira volvió a sentarse, tranquila. No hace falta ver para saber lo que se esconde. Todo lo que amas, huele distinto. Mara cayó de rodillas. No por Samira, ni por Lina. Sino porque por primera vez en toda su vida, entendió que había vivido huyendo de una culpa tan grande que ni con todo el poder del mundo había podido callar. Y Lina, aún de pie, aún con la ropa manchada, supo que algo había empezado a cambiar. Que esa mujer, acostumbrada a no necesitar a nadie, estaba por romperse. Y que a veces, romperse no es el final. Es la única forma de empezar de nuevo. La noche cayó sobre la ciudad sin avisar, con esa brusquedad repentina que tienen las verdades que uno evita demasiado tiempo. Desde una de las ventanas altas de la mansión, las luces lejanas parecían pertenecer a otro mundo, uno en el que los secretos todavía no pesaban como piedras atadas al cuello. Samira dormía en una de las habitaciones de huéspedes, envuelta en sábanas que olían a lavanda y desuso. Había aceptado acostarse solo después de que Lina le prometiera quedarse justo al otro lado de la puerta, sentada en una butaca de terciopelo azul, sin moverse, sin irse, sin abandonarla. Y ahí estaba Lina, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, sintiendo en su piel la frialdad sofisticada de aquel lugar donde nada parecía haber sido creado para consolar a nadie. A lo lejos, el eco de sus propios pensamientos se mezclaba con el tic-tac de un reloj que no sabía callar. Mara, en cambio, estaba en la cocina. Sola. Preparaba té con movimientos lentos, como si pelar una bolsita de manzanilla fuera una forma de redimirse. No era algo que soliera hacer. No recordaba la última vez que había hervido agua sin pedirlo a alguien. Sin embargo, esa noche, necesitaba hacer algo con las manos. Algo sencillo. Algo humano. El sonido de pasos suaves interrumpió su ensimismamiento. Lina apareció en el umbral, con el rostro serio, la voz baja. ¿No duermes nunca? Mara ni siquiera se sorprendió. Hace años que no duermo como debería. ¿Y por qué empezaste hoy a cuidar a una niña que no conoces? Mara colocó la tetera sobre la mesa. Porque vi algo en ella que no había visto desde que enterré a mi hija. ¿Qué viste? Inocencia sin escudo. Dolor sin queja. Una ternura que me dejó sin defensa. Lina se acercó y tomó asiento, cruzando los brazos con gesto cansado pero firme. Yo vi otra cosa. Vi a una mujer con tanto miedo de su pasado que quiere comprarse un presente nuevo. Pero el amor no se compra. Mara asintió, sin orgullo. Lo sé. Pero tampoco sé qué más puedo hacer. Quedarte. Escuchar. Estar. La frase quedó suspendida entre ellas, tan simple y tan brutal como un susurro en medio de una tormenta.
¿Qué pasó con tu hija?, preguntó Lina entonces, sin rodeos. Mara respiró hondo, pero no desvió la mirada. Se llamaba Eloise. Tenía una risa que parecía de otra época, como si viniera de un lugar donde aún se podía ser feliz sin miedo. Pero estaba enferma. Una enfermedad que no perdonaba el lujo, que no negociaba con médicos caros ni tratamientos experimentales. Y yo, en lugar de acompañarla hasta el final, me escondí en mi trabajo, en mis viajes, en mis decisiones de negocios. Le pagaba cuidadores, enfermeras, hasta marionetas si quería. Todo, menos mi presencia. Lina apretó los labios, tragando palabras que no quería decir. ¿Y murió aquí? Sí. En la habitación del fondo. Yo estaba en Tokio, cerrando una fusión. Me llamaron, pero llegué tarde. No para verla morir, sino para entender lo que realmente había perdido. La tetera silbó débilmente, como si también estuviera llorando por dentro. Después de eso cerré esa parte de la casa. Nunca volví a entrar. Me convencí de que lo mejor era seguir adelante, convertirme en alguien tan poderosa que nada pudiera alcanzarme de nuevo. Pero esta niña, con sus ojos apagados y sus palabras tan precisas, me dejó desnuda. Lina no hablaba. No hacía falta. Su silencio era una respuesta más sincera que cualquier discurso. ¿Y tú?, preguntó Mara, después de un rato. ¿Qué te trajo hasta esa mesa? ¿Por qué estabas en ese café, ese día, justo a esa hora? Lina bajó la vista. No por vergüenza. Por cansancio. Porque hace 4 meses me echaron de mi casa. Mi madre ya no podía alimentar otra boca. Trabajo todo el día, duermo en una pensión que no puedo pagar, y por las noches intento no rendirme. Estaba en el turno extra porque necesitaba cubrir a una compañera, y fue Samira quien me devolvió algo que no sabía que había perdido, el deseo de quedarme en un lugar, aunque solo fuera un rincón, si ella estaba allí. Mara la miró como si la estuviera viendo de verdad por primera vez. Quiero que te quedes. ¿Aquí? Con Samira. Quiero que seas tú quien esté con ella. No quiero pagarle a nadie más para que finja cariño. Quiero que alguien como tú la mire como se mira a una hija. ¿Y su madre? Todavía no ha aparecido. Y tengo razones para creer que no va a aparecer nunca. Lina sintió un vértigo extraño en el pecho. ¿La abandonó? No lo sé aún. Pero tengo recursos para averiguarlo. Y hasta que lo haga, esa niña necesita algo que ni yo ni esta casa podemos ofrecerle. ¿Y qué es? Mara respondió sin dudar, con una voz que por primera vez tembló de humanidad. Calor. Lina se levantó lentamente. Entonces hay que empezar a encender esta casa. Porque si se queda fría una noche más, no va a quedarle alma que salvar. Y sin decir más, caminó por el pasillo hasta el cuarto donde dormía Samira. Se sentó junto a la cama, le acarició el cabello y susurró una canción que ya nadie cantaba, pero que su madre le había enseñado cuando el mundo parecía menos cruel. Mara, desde la cocina, cerró los ojos y escuchó. Por primera vez en muchos años, la casa no estaba en silencio. Por primera vez, parecía estar viva. El primer rayo de sol que entró por las ventanas altas no trajo luz, sino una sensación de incomodidad que se instaló en cada rincón como un visitante no invitado. La mansión amaneció sin saber quién era, como si los muros dudaran de su propósito y los pasillos se preguntaran si aún tenían sentido más allá de contener muebles costosos. Todo había cambiado desde la noche anterior, aunque nadie lo dijera en voz alta. Samira se despertó sin ruido, como si la noche la hubiera enseñado a no interrumpir la calma ajena. Permaneció en la cama unos minutos, olfateando el aire, buscando con el oído señales de vida. Lina, susurró, como quien pronuncia una palabra sagrada. Y entonces la escuchó. Aquí estoy, amor. No me fui. Lina había dormido sentada, con el cuello torcido y las piernas entumecidas, pero no se quejaba. En su rostro había una mezcla de agotamiento y paz que solo se consigue cuando uno decide cuidar a alguien sin esperar nada a cambio. Samira extendió la mano, y cuando sintió los dedos de Lina rozarle la palma, sonrió.
Tu mano huele a tostadas. Mi estómago también. Vamos a ver si la señora tiene pan de verdad. Se levantaron despacio. Lina peinó a Samira con sus dedos, ajustó su moño sin espejo y le habló del día como si estuviera narrando una aventura. Caminaron juntas hasta la cocina, y allí las esperaba algo que ninguna había previsto: Mara, ya despierta, de pie frente a la encimera, con una bandeja de desayuno servida con torpeza pero intención. Hay pan tostado, zumo de naranja y, no sabía si te gustaba la leche caliente, así que hay té también, dijo Mara, como quien intenta un idioma que nunca aprendió del todo. Samira se acercó sin miedo, guiada por el aroma. ¿Tú hiciste esto? Sí. ¿Sin romper nada? Mara sonrió. Fue una sonrisa tímida, rota por dentro, pero sincera. Todavía no. Pero me faltó poco. Samira se sentó, tocó el pan con las yemas de los dedos, lo olió y asintió. Está bien hecho. Se nota que lo hiciste pensando. Lina observaba la escena sin intervenir. Quería grabarla en su memoria antes de que el caos inevitable se desatara, porque en el fondo lo presentía: esa calma era solo una pausa breve, un respiro entre dos verdades que iban a chocar. Y ese choque no tardó. A media mañana, mientras Samira jugaba en el jardín con un bastón que Mara mandó adaptar especialmente para ella y Lina la observaba desde la sombra, una llamada interrumpió la falsa serenidad. Mara contestó en su despacho, con la puerta entreabierta. Pero la voz al otro lado del teléfono era lo bastante alta como para que Lina alcanzara a oír las palabras que no debía. La madre está desaparecida desde hace 5 días. Abandonó el motel donde se hospedaba. La policía no la busca. No hay denuncia. No tiene antecedentes, pero tampoco tiene intención de regresar. ¿Está confirmada su identidad?, preguntó Mara, con un tono helado. Sí. Se llama Dalian Singa. Camerunesa. Entró al país hace 4 años. Papeles en regla, pero sin domicilio fijo. La niña no está registrada a su nombre. Todo apunta a que no es su hija biológica. Mara no dijo nada durante varios segundos. ¿Entonces qué es ella para esa niña? Una cuidadora, según algunos registros médicos antiguos. Tal vez una amiga. Pero legalmente, no es nada. Y entonces, ¿quién es la madre de Samira? Todavía lo estamos rastreando. Pero la niña ha pasado por al menos 3 instituciones antes de eso. Y ninguna con final feliz. El silencio posterior fue tan denso que Lina tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Sentía que el suelo se alejaba bajo sus pies, que cada palabra dicha era una traición a la ternura que había nacido entre ellas. Samira no era hija de la mujer que la dejó. No era buscada por nadie. Era invisible para el sistema, para el Estado, para el mundo. Y lo peor, era que probablemente lo sabía. Esa noche, después de la cena, cuando Samira ya dormía y la casa volvía a estar a oscuras, Lina irrumpió en el despacho de Mara. ¿Vas a quedártela? Mara levantó la vista de unos papeles. No estaba sorprendida. ¿Por qué me preguntas eso como si fuera algo sucio? Porque no es un cachorro perdido. Es una niña. Y tú no estás acostumbrada a querer sin poseer. Mara cerró la carpeta. Tampoco estoy acostumbrada a pedir perdón. Pero contigo, cada palabra que digo me obliga a hacerlo. No me pidas perdón a mí. Prométeme que no vas a usar a Samira como la versión corregida de lo que fue tu hija. Mara se levantó. Caminó lentamente hacia la ventana, donde la noche parecía no terminar nunca. No puedo prometer eso. Lo que puedo prometerte es que, desde que la conocí, lo único que quiero es que no se sienta sola nunca más. Entonces empieza por la verdad. Mara la miró de frente. Cuando sea el momento. Ahora, solo tienes 7 años, Lina. No necesito romperle el corazón para demostrar que soy digna de cuidarla. No lo haces por ella. Lo haces por ti. Para sentir que aún puedes ser madre. Y entonces Mara bajó la guardia, por primera vez sin lucha. Sí. Tal vez. Pero no me quites eso.
No ahora. Lina no respondió. La herida estaba abierta, y no sabía si esa mujer frente a ella era un monstruo arrepentido o simplemente una humana intentando ser mejor demasiado tarde. Pero en algún lugar de la casa, una niña dormía tranquila, por primera vez en mucho tiempo. Y aunque el pasado comenzaba a mostrar los dientes, había algo sagrado en esa paz que ninguna verdad debía robarle todavía. Porque a veces, la mentira más noble es aquella que protege un sueño, al menos hasta que el corazón esté listo para despertar. El día siguiente amaneció con un cielo tan gris que parecía haberse quedado sin ánimo, como si incluso el sol se negara a iluminar una casa donde la verdad flotaba entre las habitaciones, esperando el momento exacto para estallar. El desayuno fue silencioso, no por falta de palabras, sino porque cada una de las personas sentadas alrededor de esa mesa sabía que algo se había desplazado. Que una fuerza invisible estaba empujando las piezas hacia un punto sin retorno. Samira jugaba con su cuchara, la deslizaba sobre la mantequilla como si pintara algo que nadie más podía ver. «Hoy quiero salir», dijo de repente, sin levantar la voz. Lina, que le servía té con miel, la miró con cuidado. «¿A dónde quieres ir?» «A donde haya ruido, gente, perros, motos, todo lo que haga que el mundo suene. Quiero saber si aún existe». Mara, que había estado leyendo el periódico sin mirar realmente sus páginas, dejó todo a un lado y habló por primera vez en la mañana. «Hay un mercado de flores cerca, podríamos ir». Samira asintió. «Quiero tocar una rosa sin que me digan que pincha». Y en ese instante, Mara sintió como esa niña, con sus frases suaves y sus peticiones pequeñas, le enseñaba más sobre la vida de lo que sus años entre contratos y juntas directivas jamás habían logrado. Salieron en el coche con vidrios polarizados, pero Mara ordenó que se bajaran las ventanas. Quería que el aire les tocara la cara, que la niña escuchara el mundo con el viento desordenándole el cabello, que la ciudad dejara de ser un concepto distante y se convirtiera en algo real, respirable, imperfecto. Caminaron por los pasillos del mercado como tres piezas que aún no encajaban del todo, pero que intentaban construirse mutuamente. Samira tocaba los pétalos con una devoción que conmovía incluso a los vendedores más endurecidos. «Las flores huelen distinto si las acaricias primero», decía. «Es como si confiaran más en ti». Mara compró una docena de margaritas blancas sin saber por qué. No le gustaban las flores. Siempre había preferido los espacios limpios, sin rastros, sin cosas que se marchitan. Pero al ver la sonrisa de Samira cuando la sostuvo entre los brazos, entendió que tal vez había vivido equivocada toda su vida. Sin embargo, el equilibrio frágil de ese día apenas sostenido no resistiría lo que estaba por llegar. Cuando regresaron a la casa, el portón principal estaba abierto. Algo que no debía ocurrir. Mara no necesitó preguntar, ni dar órdenes. Se bajó del coche con un presentimiento tan oscuro que la sangre le golpeaba las sienes con fuerza. En la entrada, un hombre esperaba. Alto, vestido con una camisa demasiado blanca y un maletín en la mano. Sus ojos eran fríos, los de alguien que había visto demasiados casos parecidos y ya no se sorprendía con nada. «¿Señora Delacroix? Soy del Departamento de Protección de Menores. Recibimos un informe anónimo. Necesitamos hablar con usted sobre la menor que está bajo su cuidado». Mara no respondió de inmediato. Solo miró a Samira, que se había aferrado a la mano de Lina con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. «¿Qué informe? ¿Quién lo envió?» «Eso no podemos revelarlo. Pero sí le informo que, por protocolo, la niña debe ser entrevistada por separado». «¿Y si me niego?» «Entonces nos veremos obligados a actuar por la vía judicial». Mara dio un paso atrás. Por un segundo, su cuerpo entero pareció dudar. No de su decisión, sino de su derecho a proteger a una niña que no era suya. Una niña cuya historia real aún estaba envuelta en sombras. Lina fue quien rompió el silencio. Ella no puede enfrentarse sola a esto. No ahora. El funcionario asintió con una cortesía fría. Puede estar presente alguien neutral. Pero la señora Delacroix deberá mantenerse al margen. Y así, con la brusquedad de una tormenta que no avisa,
el equilibrio que habían construido en pocos días comenzó a derrumbarse. Samira fue llevada a una sala pequeña del ala oeste, un espacio que había sido diseñado como oficina privada, pero que ahora parecía una sala de interrogatorio. Mara se quedó fuera, sola, con los brazos cruzados y los recuerdos acumulándose en su garganta. Dentro, Samira permanecía sentada, tranquila, con el rostro al frente, los dedos acariciando el respaldo de la silla. ¿Quién te cuida, Samira?, preguntó el hombre. Lina. ¿Y quién es Lina? Es mi faro. ¿Y la señora de la Croix? Samira pensó unos segundos. Es como una casa sin muebles. Pero cada día pone uno. El funcionario la miró, confundido. ¿Te ha hecho daño alguien aquí? No. ¿Te dijeron que dijeras eso? Samira frunció el ceño, como si ese tipo de preguntas le resultaran ofensivas. ¿Alguna vez alguien te hizo daño? Samira bajó la cabeza. Sí. Pero no aquí. La entrevista terminó poco después, pero algo en el aire se quedó cargado, como si los hilos de un teatro invisible hubieran sido tocados por manos desconocidas. Cuando Lina volvió con Samira en brazos, Mara las recibió con una mezcla de alivio y temor. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. El funcionario guardó sus documentos, serio. Por ahora, la menor se queda. Pero iniciaremos una investigación formal. Si alguien con derechos legales sobre ella aparece, tendrá prioridad. Y entonces lo dijo, sin mirar a nadie en particular. Aunque todo indica que ya alguien lo hizo. Mara lo detuvo. ¿Cómo dice? Una mujer. Hoy, en la madrugada, fue a una comisaría en el sur de la ciudad. Dice ser la madre biológica. El corazón de Mara dejó de latir un instante. Lina se tambaleó. Samira, sin saberlo, volvió a murmurar aquella frase que parecía conjurar todo lo que estaba por romperse. No me gusta cómo huele esto. Y tenía razón. La tormenta acababa de entrar por la puerta. Y no iba a irse sin destruir todo lo que encontrara en su camino. La mujer llegó sin anunciarse, sin pedir permiso, sin mirar atrás, como si el pasado la estuviera empujando desde la espalda con la fuerza exacta para que no se detuviera. Pero sin garantizarle que lo que encontraría al llegar valdría la pena. Tenía el cabello recogido de forma improvisada, la ropa limpia pero arrugada, las ojeras hundidas como heridas mal cerradas y la voz ronca de quien ha llorado más en silencio que en público. Nadie dijo su nombre cuando cruzó la reja de hierro forjado, pero todos supieron, sin que fuera necesario, que era ella. Samira jugaba en el jardín, Lina la seguía con paciencia infinita, guiándola entre los arbustos, inventando juegos donde cada hoja era una pista, cada piedra una estrella caída, cuando la vio. La mujer estaba allí, al otro lado del camino, inmóvil, con los brazos colgando, sin lágrimas, sin súplicas, solo una expresión que no se sabía si era dolor, remordimiento o la mezcla exacta de ambos. Lina reaccionó como se reacciona cuando se protege a alguien de un peligro incierto pero inminente. Se interpuso sin violencia, con el cuerpo, con la mirada, con la determinación de quien ya eligió de qué lado quiere estar, aunque no sepa si está bien. ¿Qué quiere?, preguntó, sin rodeos, sin cortesía. La mujer tragó saliva, sus ojos húmedos no parpadeaban. Vengo por mi hija. Samira se detuvo. Había escuchado algo. Una voz. Una nota casi invisible en el aire que hizo que su cuerpo entero se pusiera alerta. Esa voz, la conozco. Lina sintió como el corazón le latía tan fuerte que por un momento pensó que Samira podía oírlo. ¿Quién es ella?, preguntó la niña. La mujer dio un paso. No corrió. No gritó. No fingió. Soy Dalia, amor. Samira ladeó la cabeza, como si buscara en la oscuridad de su memoria un rincón donde guardar esa voz. Tú eras la que leía los cuentos cuando no podía dormir. Dalia sintió, tragando lágrimas que no se atrevían a salir. Sí. Era yo. Y la que se fue sin avisar. Ese silencio fue más ruidoso que cualquier grito. Lina se tensó. Dalia bajó la mirada.
Sí, fui yo. ¿Por qué? Preguntó Samira, con una calma que dolía más que cualquier reclamo. Dalia se agachó lentamente, sin acercarse, como si entendiera que ya no tenía derecho a invadir el espacio de esa niña. Porque pensé que era lo mejor. Porque tenía miedo de no poder darte nada. Porque creí que sin mí estarías mejor. Y porque me equivoqué en todo. En ese momento apareció Mara, caminando con pasos firmes, como si cada paso fuera una decisión que no podía volver a tomar. ¿Qué autoridad tiene para venir aquí y decir eso ahora? Después de desaparecer. Después de abandonarla. La autoridad del arrepentimiento, si es que eso aún vale algo. No lo vale. No para mí. ¿Y para ella? Preguntó Dalia, señalando a Samira. ¿Le vas a enseñar que cuando alguien se equivoca ya no tiene oportunidad de reparar nada? ¿Vas a enseñarle a odiar? Voy a enseñarle que el amor no se demuestra huyendo. Y yo vengo a enseñarle que a veces la gente se rompe. Y que también tiene derecho a volver, si quiere curarse. Samira caminó sola hasta el borde del jardín. No necesitaba ver. Su corazón ya sabía que algo se había movido. No quiero que se peleen por mí. Nadie gana. Nadie pierde. Solo quiero saber si me van a dejar elegir. Mara y Dalia se miraron, no con odio, sino con el peso de algo más grande que ellas. Lina se acercó a Samira, le tomó la mano, y la niña, sin dejar de mirar hacia donde sentía que ambas mujeres estaban, hizo la única pregunta que de verdad importaba. ¿Puedo tener dos casas? La pregunta cayó como una bomba silenciosa en medio de ese jardín tan limpio, tan bien recortado, tan alejado del mundo real. Mara se quebró por dentro, pero no lloró. Dalia apretó los labios. Lina cerró los ojos. Y en ese instante, todas entendieron que aquella niña no necesitaba que decidieran por ella. Necesitaba que dejaran de tomarla como símbolo de redención y empezaran a verla como una persona. Alguien que, sin ver, había entendido lo esencial, que las personas no siempre caben en un solo lugar, ni los afectos deben obedecer a un guión. No sé si puedo darte eso, Samira, susurró Mara, como si hablara con su hija perdida. Pero si tú lo necesitas, voy a intentarlo. Y yo también, dijo Dalia. Si me dejas. Samira no sonrió. Solo asintió. Entonces no tengo miedo. Y por primera vez, la niña ciega guió a las tres mujeres hacia la casa. No con la vista, sino con algo más fuerte. Con ese instinto que solo tienen los que han vivido sin que los miren, pero han aprendido a ver con el corazón. A veces el amor no es elegir entre una cosa y otra. A veces el amor real es saber que el lugar donde uno pertenece puede tener más de una puerta. La noche cayó sobre la mansión como un manto espeso que no sabía si cubrir o asfixiar. Las paredes, que durante años habían contenido el eco de pasos solitarios y decisiones frías, ahora estaban obligadas a presenciar algo completamente desconocido para ellas, tres mujeres distintas. Unidas no por sangre ni por historia, sino por una niña ciega que, sin saberlo, las había convertido en espejos unas de otras. Dalia se había instalado en una habitación pequeña del ala norte, no por humildad sino por distancia emocional. Sabía que no podía irrumpir de golpe en la vida de Samira, como si su desaparición de días, o tal vez de años, porque el abandono no se mide en tiempo, sino en la profundidad de la herida. Pudiera borrarse con disculpas o con nuevas promesas. Mara, en cambio, deambulaba por su propia casa con el desconcierto de quien siente que ya no tiene control sobre nada, ni siquiera sobre su propia identidad. No era la mujer de hace una semana. No era la emperatriz del silencio ni la ejecutiva invulnerable. Era otra versión, más blanda, más incierta, y también más verdadera, aunque aún no supiera qué hacer con esa verdad. Y Lina, que en todo ese caos era la única sin pasado con Samira, sin poder legal ni promesas incumplidas, se convirtió en la única figura constante. Dormía poco, hablaba menos, pero su sola presencia calmaba a la niña, como si el amor no necesitará explicarse cuando es real. Aquella noche, sin embargo, algo cambió. Samira se despertó gritando. No fue un grito agudo, ni dramático, sino uno profundo,
ahogado, como si los fantasmas de su memoria hubieran encontrado la forma de entrar a sus sueños. Lina corrió a su habitación, y detrás de ella, Dalia llegó corriendo descalza, con el rostro empapado de sudor y el corazón latiendo fuera de ritmo. «¿Qué pasó, mi amor?» «Estoy aquí», dijo, arrodillándose junto a la cama. Samira no hablaba. Tiritaba. Apretaba la sábana con fuerza. Lina le tocó la frente y sintió el calor. «Está ardiendo en fiebre. Llamen a un médico. Ya». Mara apareció apenas unos segundos después. No preguntó nada. Marcó un número. Dio una dirección. Dio una orden. Todo con la voz serena de quien ha entrenado toda la vida para enfrentar crisis, aunque esta vez la crisis no fuera una amenaza externa, sino la posibilidad de perder a alguien que había empezado a ocupar un espacio imposible dentro de su alma. Mientras esperaban al médico, Dalia se balanceaba junto a la cama, cantando una canción en su idioma natal, una melodía que parecía tallada en tierra y viento. Mientras Lina le humedecía los labios a Samira con un paño frío. Ella soñaba, murmuró Dalia. Cada vez que se enfermaba, soñaba con fuego. Me lo dijo una vez. Hay un lugar donde todo arde, y nada se quema. Lina la miró con extrañeza. ¿Qué significa eso? Que su dolor no siempre es físico. Es más profundo. Que algo dentro de ella recuerda cosas que no puede nombrar. Tal vez de antes. Tal vez de otra vida. El médico llegó finalmente. La examinó con profesionalismo, sin afecto. Diagnóstico, fiebre viral. Reposo, líquidos, y observación. Nada alarmante, dijo, pero ninguna de ellas creyó que fuera tan simple. Porque lo que Samira había dicho mientras deliraba no eran palabras al azar. No quiero volver al cuarto de la casa gris. No quiero. No otra vez. Dalia palideció. Mara bajó la mirada. Lina sintió un vértigo que no supo de dónde venía. ¿Qué casa, Samira?, preguntó Lina, con voz suave. La niña apenas abrió los labios. Una donde no había ventanas. Solo gritos. Y entonces Dalia habló, por primera vez con desesperación. No. No puede ser. Creí que era muy pequeña. Que no lo recordaría. ¿Recordar qué?, exigió Mara, con los ojos encendidos. Dalia se giró hacia ella, derrotada, como si por fin estuviera dispuesta a abrir la herida que siempre había evitado. Antes de mí, estuvo en un lugar del estado. Un centro temporal. Tenía apenas 4 años. La dejaban horas encerrada en una habitación sin luz porque lloraba mucho. Yo trabajaba allí como personal de limpieza. Cuando la vi, cuando escuché cómo lloraba, no pude más. Me la llevé. No legalmente. No con papeles. Solo me fui con ella. La cuidé. Me escondí. Le inventé un apellido. Y viví con miedo desde entonces. El silencio fue total. Nadie respiraba. Mara se apoyó contra la pared. Lina cerró los ojos. ¿La robaste?, preguntó, con voz tensa. No. La salvé. Y aunque la frase podía ser debatida, nadie se atrevió a contradecirla. Porque en la voz de Dalia no había ego, ni drama, ni justificación. Solo una certeza profundamente dolorosa. Lo hice mal, lo sé. Pero lo hice por amor. Por desesperación. Nadie la reclamó. Nadie preguntó por ella. Y yo no podía dejarla ahí. Samira, dormida, tenía la frente más fría. La fiebre bajaba. Pero el incendio que había comenzado en esa casa, no. Esa noche, ninguna de las 3 mujeres durmió. Se turnaban para vigilar el sueño de la niña, como si su respiración fuera un reloj que les marcara cuánto tiempo les quedaba antes de tener que enfrentar al sistema, a la ley, a la verdad. Y al amanecer, cuando el cielo volvió a ponerse gris, llegó la noticia que nadie estaba preparada para escuchar. Un abogado del Estado, acompañado por 2 trabajadores sociales, estaba de camino.
Habían recibido un informe completo. Con nombres. Con fechas. Con pruebas. Venían por la niña. Y esta vez, no bastarían las promesas para evitar que se la llevaran. No tocaron el timbre como quien visita, golpearon la puerta como quien exige. 4 personas, trajes grises, rostros sin expresión, carpetas bajo el brazo, leyes en la lengua y ni un atisbo de compasión en los ojos. No preguntaron si podían pasar, entraron como si todo les perteneciera, como si el destino de una niña pudiera resolverse con un sello y una firma, como si la infancia fuera una propiedad confiscable. Mara los recibió en el vestíbulo, firme, elegante, con la espalda recta y la mirada llena de hielo. No era la primera vez que enfrentaba a gente que se creía con poder, pero jamás imaginó hacerlo por alguien a quien apenas había conocido hacía una semana, y sin embargo, por quien habría sido capaz de prenderle fuego al mundo si eso significaba protegerla. Lina llegó segundos después, con el delantal aún húmedo por haberle estado poniendo compresas frías a Samira, los ojos brillantes de insomnio y el alma endurecida por el miedo. Se puso del lado de Mara sin decir palabra, como un escudo humano que no necesitaba argumentos para resistir. Dalia bajó las escaleras con paso lento, como quien sabe que camina hacia una ejecución anunciada. Cada escalón era una confesión, cada respiro una súplica muda. Al ver a los funcionarios, supo sin que nadie lo dijera que había llegado el momento de pagar todo lo que había hecho, lo que había callado, lo que había roto sin querer y lo que había intentado reparar con ternura clandestina. Venimos por la menor, dijo el abogado, sin rodeos, sin humanidad. No pueden entrar así, respondió Mara. Esta es una propiedad privada. Traemos una orden. Emitida esta mañana. Firmada por el juez del circuito de familia. Tienen derecho a presentar objeciones después, pero ahora la niña debe ser llevada a una unidad de evaluación. ¿Una unidad?, preguntó Lina. Van a sacarla de aquí, donde duerme, donde por fin se siente segura, para meterla en una sala blanca con gente que no la conoce, que la va a tratar como un número más. No es decisión nuestra. Es protocolo. Protocolo es una palabra que usan para justificar cuando destruyen vidas sin tener que ensuciarse las manos. Mara extendió la mano con calma, sin romper la dignidad. Déjeme ver esa orden. El abogado se la entregó con desdén, como si creyera que Mara era solo otra madre desesperada sin recursos. Pero cuando ella sacó su teléfono, marcó directamente a su abogado personal, leyó en voz alta el número de expediente y pidió una apelación inmediata, su expresión cambió. No porque temiera perder, sino porque entendió que no iba a ser fácil. Tienen derecho a pelear. No a detener la ejecución de la orden. Entonces tendrán que pasar por mí, dijo Mara, y se giró hacia las escaleras. Samira bajaba en ese instante, guiada por su bastón, vestida con el pijama de mariposas que Lina le había puesto la noche anterior, con la cara aún pálida y el cuerpo débil. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta gente? Lina corrió a su lado, la abrazó por los hombros. Quieren llevarte, Samira. ¿A dónde? Nadie respondió. ¿Por qué? ¿Hice algo malo? No, amor, no hiciste nada malo, susurró Dalia. Todo esto es porque yo hice lo que no debía, aunque pensé que era lo mejor. El abogado dio un paso. Debemos irnos. No queremos usar fuerza. Entonces no la usen, dijo Lina, colocándose delante de Samira. Pero fue la niña quien levantó la voz, débil pero firme. No quiero irme. No me gusta cómo huelen ustedes. No me gusta cómo caminan. Ustedes no saben acariciar. El silencio se hizo más espeso que nunca. ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Un papel, un error, un objeto olvidado? ¿Ustedes van a decidir si puedo quedarme con quienes me hacen reír, con quienes me entienden sin verme? ¿Eso lo puede decidir alguien que nunca me ha hablado? Uno de los trabajadores sociales, una mujer de cabello corto, pestañeó con fuerza, como si la voz de esa niña estuviera rompiéndole algo por dentro. Tenemos órdenes, pequeña. Entonces sus órdenes están ciegas. Y no tienen bastón. Mara se arrodilló a su lado.
Si te llevan, yo voy a seguir peleando. Hasta el último recurso, hasta el último día. No te voy a dejar sola. Dalia también se arrodilló. Y yo te voy a esperar. No importa dónde estés. Esta vez no me voy. Esta vez no huyo. Samira respiró hondo. Entonces está bien. Si tengo que irme, lo haré. Pero quiero llevarme mi flor. Lina corrió al jardín, tomó una de las margaritas que ella misma había plantado con Samira 3 días atrás, la envolvió en un pañuelo y se la entregó. Aquí tienes. Para que recuerdes que aquí hubo un lugar donde sí te vieron. Los funcionarios se la llevaron sin esposas ni gritos. La subieron a una furgoneta blanca. Y cuando cerraron la puerta, el sonido fue seco, definitivo, como el eco de una traición que nadie supo evitar. Lina lloró sin ocultarlo. Dalia cayó de rodillas, sin fuerza. Mara no lloró, no se derrumbó, pero ese día envejeció 10 años. Porque en esa furgoneta no solo se llevaron a una niña. Se llevaron todo lo que habían logrado sanar juntas. Todo lo que se prometieron sin palabras. Todo lo que aún no sabían que habían empezado a construir. Pero el alma de Samira, esa, no se la llevaron. Esa estaba repartida en 3 corazones que ya no sabían cómo volver a latir sin ella. La ciudad siguió su curso sin detenerse. Autos, semáforos, cafés, teléfonos sonando, edificios que se alzan indiferentes al dolor ajeno. Nadie notó que, en una furgoneta sin letreros, una niña ciega era transportada lejos de todo lo que empezaba a llamarse hogar. Nadie supo que en esa tarde sin lluvia, sin viento, sin drama visible, 3 mujeres estaban sentadas en la misma casa sin hablarse, sin tocarse. Sin saber si aún podían llamarse aliadas después de haber perdido lo único que les recordaba que estaban vivas. Mara cerró su despacho con llave por primera vez en años. Se sentó sola frente al escritorio donde firmó adquisiciones, contratos, despidos, acuerdos millonarios. Miró sus manos, las mismas con las que una vez sostuvo a su hija moribunda, las mismas con las que había tratado de construir algo parecido al afecto con Samira, y se dio cuenta de que nunca había temblado tanto. Lina regresó al café donde trabajaba, solo por inercia, por no estar en casa, por no romperse delante de nadie. No le contó a nadie lo que había pasado. Solo sirvió cafés con las manos frías, se tropezó 2 veces con una bandeja, y cuando su jefe le preguntó si se sentía bien, ella respondió que sí, aunque por dentro no quedara nada que pudiera considerarse entero. Dalia pasó esa noche en una comisaría. No como detenida, sino como testigo. Contó su historia. No ocultó nada. Narró con dolor cada paso, el abandono de Samira en el orfanato, la negligencia del sistema, su decisión desesperada de sacarla de allí, su vida en las sombras, su intento fallido de protegerla sin papeles, sin futuro. Solo con el instinto de quien ama más allá de la ley. Nadie la interrumpió. Nadie la felicitó. Nadie le prometió justicia. Solo le dijeron que el proceso sería lento. Frío. Probablemente doloroso. Pasaron 5 días. 5 días en los que Samira no durmió bien, no comió bien, no habló con nadie más que con sus dedos, tocando paredes, camas, mesas, buscando una textura que le dijera que aún no estaba sola. 5 días en los que Mara reunió abogados, médicos, psicólogos, activistas, jueces retirados, directores de fundaciones. Y armó un expediente de 700 páginas donde se explicaba por qué esa niña merecía algo mejor que ser arrastrada de institución en institución. 5 días en los que Lina, sin sueldo, sin esperanza, se presentó todos los días en la puerta del centro donde estaba Samira, sin poder verla, pero dejando una flor distinta cada mañana. Como un recordatorio para quien tuviera el corazón aún abierto, esta niña importa. No la olviden. Y fue el 6.º día cuando todo cambió. Mara entró al tribunal no como empresaria, no como benefactora, sino como madre. No con pruebas, sino con presencia. No con poder, sino con verdad. Habló. No leyó un discurso, no usó cifras, no se refugió en tecnicismos. Habló de su hija muerta. De la mujer que fue. De la que quiso ser.
De la niña que no le pertenecía pero que la había salvado de convertirse en piedra para siempre. Lina habló después. Su voz temblaba, pero no su mensaje. Dijo que no tenía estudios, ni recursos, ni poder. Pero que había visto más amor real en los días compartidos con Samira que en toda su vida. Que no necesitaban que el Estado decidiera por esa niña. Solo necesitaban que el Estado escuchara lo que esa niña no podía decir con leyes, pero sí con gestos, con confianza, con calma. Y entonces Dalia, la más rota de todas, se levantó. Miró al juez, a los abogados, a la sala entera, y no pidió perdón. Explicó que había sido imperfecta, que había fallado, que huyó por miedo y por vergüenza, pero que si algo merecía esa niña, era que le dieran la oportunidad de elegir. No venimos a pelear entre nosotras, dijo. Venimos a pelear juntas contra el abandono. El juez guardó silencio largo rato. Nadie respiraba. Y cuando habló, no gritó. Esta sala no va a decidir quién tiene razón. Esta sala va a decidir quién tiene corazón. Y si hay una niña allá afuera que ha logrado que 3 mujeres tan distintas estén aquí, rogando por poder quererla, entonces no la vamos a castigar por eso. Vamos a honrarla. La sala entera se quedó muda. Samira Nsinga, en función de su condición, su historial, sus vínculos afectivos, y con fundamento en la protección emocional y no solo legal del menor, podrá ser colocada, de manera extraordinaria, bajo custodia compartida entre las solicitantes Lina Mendoza, Mara de la Croix y Dalia Nsinga, quienes deberán comparecer ante este tribunal cada 3 meses para reevaluar la evolución del caso. Nadie aplaudió. Nadie gritó. Pero las lágrimas se derramaron como si alguien hubiera roto un dique invisible. Cuando Mara, Lina y Dalia llegaron al centro ese mismo día por la tarde, Samira estaba sentada en el patio interior, con los zapatos en las manos, tocando los cordones como si fueran cuerdas de un violín imaginario. Escuchó los pasos antes de que llegaran. No preguntó. No necesitó palabras. Solo extendió los brazos. Y las 3 mujeres corrieron hacia ella al mismo tiempo. Y en ese abrazo que no fue perfecto, ni cómodo, ni fácil, se selló algo que ninguna ley del mundo podría deshacer. Porque a veces, las familias no nacen, se encuentran. No se heredan, se construyen. Y cuando lo hacen, no necesitan explicaciones, solo tiempo. Y Samira, esa niña sin apellido, sin vista, sin protección, acababa de recuperar, sin permiso del mundo, lo que el mundo le había robado desde el principio. Un lugar al que volver. Una voz que la espera. Y 3 corazones, distintos, incompletos, rotos, pero suyos.